Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Carla y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te puedas dar cuenta en el título del video, esta es una lectura para la luna nueva en Piscis. Quiero aclarar que no hay problema si tú ves esta lectura después o unos cuantos años después, no importa. Las lecturas son atemporales y llegan a nosotros en el momento justo que teníamos que verlo, pero hoy que se está estrenando, yo estoy grabando un día antes, es la luna nueva en Piscis y comienza apertura de la temporada de eclipse. O sea, es una luna muy movida, astrológicamente hablando, tiene muchos factores que así lo determinan. Bueno, no salgo yo porque estoy así como un poquito desaliñada, pero no quería dejar de grabar. Entonces vamos a esto, vamos a comenzar a conocer los mazos. Tenemos este que es los sueños del chamán, que voy a estar utilizándolo para ver la energía que se va a estar moviendo. Muy bien. Y este es el dorso de las cartas y este es el tipo de arte que se van a conseguir en este hermoso oráculo de Colleen Baron Reid. Ok, con esto voy a ver las energías. Communology Manifestation Oracle de Jasmine Boland. Voy a estar viendo como qué podemos hacer adicional a lo que el tarot nos va a decir. Claro está, este es el dorso, hermoso dorso. Yo lo pinté al igual que esto lo pinté yo. Y este es el tipo de arte que te vas a conseguir aquí. Muy bien. Este es el Moon Witch. Este me lo vendieron, o sea, yo lo compré por una tienda aquí en República Dominicana. Pensaba que era original. Es que yo era neófita en el asunto, no sabía diferenciar y nada. Es una imitación, pero estoy queriendo comprar tanto el tarot como este oráculo que me encanta, la verdad que sí. Vale la pena la inversión, ¿ok? Y este es el tipo de arte que vas a conseguir con este tipo de oráculo. Y yo también le pinté este borde. Y por último, más no menos importante, tenemos mi hermoso tarot rúnico, ¿ok? Para que nos den los chismes, vamos a tener 7 cartas, un tipo de lectura que me gusta hacerme muy a lo personal, en luna nueva, así que vamos a aprovechar. Y este es el tipo de arte que conseguimos aquí en este hermoso tarot. Muy bien. Bueno, voy a arreglar la mesa y ya volvemos. Un besito. Bueno, mis amores, aquí ya están las carticas. Así adelanto muchísimo porque tardo bastante en sacar las cartas. Y recuerden que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuena, el resto lo puedes dejar ir. Tengo en mi cuaderno el ejemplo de la lectura que hice en luna nueva en Acuario, la última luna nueva. Entonces ahí tengo anotadas las preguntas con las cuales saqué cada una de las cartas, ¿ok? Lo que dice aquí fue la lectura que me salió a mí el 10 de febrero. No tiene nada que ver con esta tirada, sino que es nada más para guiarme con las preguntas que sí son las mismas. Muy bien, entonces vamos a ver qué energía estamos trayendo aquí ahora en luna nueva. Quiero aclarar algo. Las lunas nuevas nos ayudan como que a sembrar la semilla de qué es lo que queremos cosechar o recolectar de aquí a 6 meses, que cierra el periodo cuando haya luna llena en Piscis, que es la que estamos hoy. Luna nueva en Piscis cierra con luna llena en Piscis. Esta luna es bien importante porque Piscis es un signo soñador y se está dando con unas conjunciones ahí que yo no sé mucho de astrología, pero me gusta, soy neófita en el asunto.
y está como un star point donde hay muchos planetas juntos, hay bastante energía, que es como que ya no estamos en Mercurio retrógrado, pero como que ya lo estamos sintiendo porque Neptuno está por ahí también jugando. Entonces está bien interesante. Eso se lo voy a dejar a la gente que sabe. Yo nada más me ocupo de lo que, de lo que yo sé. Pero con esta luna nueva en Piscis abrimos temporada de eclipse y ya eso es bastante. Y Mercurio retrógrado. O sea, vamos, que si no hicimos la introspección, esto va a ser el empujón que lo vamos a necesitar. Y ahora sí, voy con la lectura. Bueno, ya aclarado el punto más o menos, ahora sí, vamos a ver qué tipo de energía estamos, con qué energía estamos actualmente o tenemos que revisar en luna nueva, ¿ok? Hay muchas personas que hacen el cheque de la abundancia en luna nueva. Eso es maravilloso, todo eso. Pero vamos a ver qué tipo de energía con la que estamos en este. Ahora, mire, este es el cactus cuernudo, por así decirlo. Pero yo creo que más que todo por estos cachos son por las espinitas, ¿ok? Bueno, así lo llaman. No es que le estén montando cachos ni cuernos, nada de eso, ¿ok? Mira, esta carta nos habla de que lo más seguro es que estés pasando por una situación que no es nueva, no es de ahora, y ha sido un proceso bien interesante, por no así decirlo, difícil, por el cual tú has pasado, muy bien, pero que ya en este punto, en la luna nueva, tienes que como que sembrar la semilla de esperanza sobre esas situaciones. Los cactus, uno normalmente ve nada más es esta parte, las espinas y tal cosa, pero las espinas que ella tiene, lo que hacen es que se defiende primero de los depredadores y segundo del mismo medio ambiente, pero lo que no vemos es la profundidad de sus raíces, por la cual absorbe el agua que podemos conseguir dentro de ella. Puede ser que estés en una situación que sientas como que estás solo, estás sola, como que estás perdiendo la esperanza, y esto te quiere decir que hasta en los desiertos, en los ambientes más áridos, hay vida, ¿ok? Y son bien interesantes porque son vidas que han sido, o son seres que se han modificado para sobrevivir y vivir, más que sobrevivir, vivir en este tipo de paisaje. No te estoy diciendo que es que vas a pasar toda tu vida en esta situación, sino que en donde menos lo esperes vas a conseguir esa fuente de agua que va a calmar tu sed, que va a calmar tus ansias por este proceso que estás pasando. Muy bien. Recuerden que la luna nueva también, además de sembrar, podemos hurgar un poquito en nuestro inconsciente, subconsciente, y ver qué es lo que tenemos allí. Chévere. Entonces vamos a ver cuáles son las dos energías. Tenemos, mira, luna nueva en Capricornio. Estamos en Piscis, la soñadora. Ahora tenemos luna nueva en Capricornio. Da un paso y lideriza. Capricornio es un signo de por sí, por naturaleza nata de líder, ¿ok? Es un signo que puede ir tanto solo como acompañado, y eso es buenísimo. Y esta carta habla sobre trabajo, sobre todo lo que es la parte financiera. Entonces, esto es lo que me están diciendo, es como que esta etapa que tú pasaste puede ser una crisis financiera, puede ser que estabas desempleado. Esto te está diciendo que va a venir un trabajo, vas a estabilizarte económicamente, vas a comenzar a liderar tu vida, tus asuntos, ¿ok? Ay, y tenemos luna nueva en Tauro que dice, tú sabes cuál es tu valor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, mis queridos, mis queridas? Que esta luna nueva en Piscis, además de recordarnos
esos sueños maravillosos que teníamos antes y que por alguna u otra situación, bien sea por lo que hemos pasado o situación país o situación ciudad, no sé, pueden haber sido, puedes haber pasado por algunas partes donde perdiste, no vamos a decir esa palabra, donde olvidaste por un momento cuál era tu verdadero valor. Esta luna nueva te va a volver a dar esa capacidad de soñar, de trabajar por tus sueños, de saber que tú vales y por eso vas a poder saber que esa agüita fresca que vas a conseguir en medio de todo es gracias a tu trabajo. Muy bien. Estas tres las voy a dejar de última como para cerrar la lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir con el tarot. Aquí tengo el mazo por si acaso necesito aclarar cualquiera una de las preguntas o de las cartas, mejor dicho. Entonces, la primera pregunta o la primera carta sería: ¿qué debo dejar ir? ¿Ok? ¿Qué debo dejar ir con esta luna nueva en Piscis? Bueno, yo adoro la energía del rey de oro, ¿no? Pero como es, yo voy a ver qué es lo que tengo que dejar ir, y es una carta sumamente positiva. Yo lo que siento es que lo que tienes que dejar ir es dejar ir la inactividad que tienes actualmente. Es como que te cansaste de trabajar por lo que querías, como que perdiste el rumbo, no te supieron valorar y entonces como que te estancaste, quedaste allí, ¿ok? Un rey de oro en negativo no concreta nada en lo que es la parte material, la parte emocional inclusive. Además también hasta conectarse con su yo superior, yo cuántico, Dios, Jehová, como tú lo quieras llamar, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que dejar ir, mi querido? Tienes que dejar ir la inactividad que tienes por ir por tu sueño, ¿ok? Por cobrar nuevamente o sentir nuevamente tu valor. Muy bien. Tienes que dejar de sentirte el cactus de todos que tienen que descubrirte en ese paisaje tan vasto como es un desierto, por ejemplo, para que tú puedas ayudar a algo. No, conviértete en un oasis, que la gente te pueda ver a lo lejos. Brilla muchísimo. Entonces tienes que dejar ir esa inactividad. Muy bien. Lo que hay que preservar durante esta luna nueva. ¿Qué es lo que hay que preservar? Vamos a ver. Interesante. 4 de espada. Miren la cosa. Vean esto. Yo le estoy hablando de inactividad y normalmente el 4 de espada se relaciona con que vamos a estar ahí, tú sabes, acostado, tirado en una cama, con los pensamientos ahí. Pero el 4 de espada para mí, muy a lo personal, lo que yo veo aquí es que te dicen que preserves el pensar las cosas, ¿ok? El no irte por los impulsos, por la parte irracional, por la parte emocional, la parte visceral. Muy bien. Tienes que preservar en esta luna nueva, como, mira, ve, luna nueva, temporada de eclipse con Mercurio retrógrado. Eso es mucho con demasiado a la hora de querer actuar a través de las vísceras, que es cuando uno está más emocional. Entonces, ¿qué es lo que tienes que preservar? Esto, la calma, el pensar muy bien las cosas antes de decirlas, el actuar con cautela, el de más calladita me veo más bonita, ¿sabes? O más bonito. Es como que preserva ese retirón que sea por estos días donde hay mucho movimiento energético, para que
puedas ver con mayor claridad las cosas. No es que te quedes inactivo sin hacer nada. No, es que comiences a observar. Bien, que comiences a observar bien las cosas antes de decirlas. ¿Qué es realmente lo que tú quieres? ¿Por qué es realmente lo que tú quieres trabajar? Estas velitas están durísimas. ¿Cuál es tu verdadero valor? ¿Qué es lo que tú aportas para X situación? ¿Cuál es tu verdadero valor? ¿Cómo te valorizas tú? Entonces, todo eso en estos momentos que ya vamos a estar cerquita de Mercurio retrógrado, sería bueno que te fueras hacia adentro, ¿sabes? Para pensar todo bien, más detenidamente. ¿Ok? ¿Cuál sería un resultado mensual? Por esto, acuérdense que luna nueva son 6 meses. ¿Cuál sería eso? ¡Ay, qué bonito! Mira el 6 de copa. ¡Ay, me encanta! Es una familia feliz, con florecimiento. Mira, si tú aprendes a canalizar bien toda esa energía, esos sueños que van a comenzar a salir más de ti con esta luna nueva en Piscis, si comienzas a recordar qué era lo que tú querías de pequeño, que era esa familia, por ejemplo, si querías en la parte de las relaciones, querías tener una familia, eso se puede dar si comienzas a trabajar en ti, a valorizarte, a trabajar por tus proyectos, por lo que tú quieres, ¿ok? Saliendo de esa inactividad, pero pensando muy bien las cosas. Por ahí está Neptuno, que Neptuno es como que nos pone una neblina en la mente, entonces no nos deja ver como con mucha claridad las cosas. Entonces por eso es que te están mandando a que recomienden, que piensen muy bien las cosas antes de actuar. Lo repito porque como que tienen que, como que hay muchas personas aquí que están cansadas de alguna situación y quieren que ya. No, recuerden estos movimientos energéticos que se están dando, vámonos con calma, ¿ok? Ahora viene el análisis del entorno, ¿ok? Cómo está todo tu alrededor, qué es lo que te está brindando tu entorno. Ahora vamos a ver. Ay, mira el 3 de bastos. El 3 de bastos es como que en tu entorno tienes una oportunidad de elegir, ¿ok? Si te embarcas, por ejemplo, es lo que yo veo, acuérdense que yo leo de forma intuitiva, si te embarcas en la emocionante aventura de ir hacia tus emociones, hacia adentro, a ver realmente qué es lo que está pasando, aprovechar este Mercurio retrógrado y ponerte en realidad prioridades. Esta luna nueva en Piscis también, con todo el star point que hay por ahí, te va a enseñar realmente qué es lo verdadero, qué es lo imaginario. Podrá hacer que muchas relaciones se terminen, se tengan que alejar, pero traten de no tomar una decisión apresurada en estos momentos, ¿ok? Aquí como el 4 de espada, meditando, observando, sin tomar decisiones. Después que pase todos estos días, que salgamos de Mercurio retrógrado y tal, que no hemos entrado, pero por ahí hablan de un falso Mercurio retrógrado, que es la Piscis, que es Neptuno, que no sé qué cosa, no sé. Entonces es un momento como, vamos a tomarnos las cosas con calma. No significa que estés inactivo, ¿ok? Es muy diferente. Hay maneras de actuar y ahorita la que te están mandando es a enfocarte, qué es realmente lo que quieres, a observar qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para que luego que salgamos de Mercurio retrógrado puedas comenzar a hacerlo, porque después también viene una cantidad de energía de planetas maravillosos que te van a impulsar a hacer las cosas. Muy bien, entonces lo que te da el entorno es justamente eso, la posibilidad de elegir, de ver, de ampliar tus horizontes, de ir hacia otros lados. Es como que si, por ejemplo, si estabas sin trabajo, te va a salir un trabajo. Amén por eso.
que si tienes un negocio propio, estás viendo el expandirte, ¿verdad? Porque ya tú sabes realmente cuál es tu valor y el producto que tú vendas, lo que sea. Ustedes lo llevan a su vida, muy bien. Ahora dice, ¿a qué debes de renunciar? Ay, esta carta es hermosa. El sol. No renuncien al sol, ¿ok? No renuncien al sol. ¿A qué debes de renunciar? Y sale el sol. ¿A qué voy a necesitar? 3 cartitas, por favor, para que me aclare. No, una carta. Vamos a ver a qué se refiere. Miren, una carta y salieron 2. Ok, salieron estas 2. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo con respecto a esta carta? Vamos a ponerlo aquí y ahorita la retiro. Tienes que renunciar a esas falsas ilusiones que nos hicimos en un pasado, ¿ok? Cuando teníamos como que la actitud, una energía muy fresca, que teníamos muchas ideas, pero eran ideas como que nuevas, sin madurar, y ahora con todo este proceso, por ejemplo, de cacto, de valorar, de meditar bien las cosas, de tomar la decisión, te estás dando cuenta que realmente esas ideas que tomaste en el pasado no van muy acorde con lo que estás viviendo actualmente, ¿ok? Es como que en ese momento habían muchas ilusiones, entonces tienes que ver como que realmente qué es verdad, qué es mentira, qué es sostenible, qué no es sostenible. Entonces eso es lo que te están diciendo aquí con el sol. Debes de renunciar a algunas cosas, pero primero tienes que verlas bien, aclararlas en tu mente y en tu corazón, qué es realmente lo que tú necesitas ahora. ¿Qué fue lo que te vendieron? Pajaritos preñados en el aire, como dice, te pintaron pajaritos en el aire. ¿Qué? O sea, date la oportunidad de ver bien. Y como estamos en un proceso que yo les dije que Neptuno, que nos opaca, que Piscis, que es el soñador, eso no lo vas a poder lograr ver con claridad en estos momentos, right now. Por eso es que tienes que ser muy paciente, ¿ok? Esta es una luna nueva muy paciente, realmente. Ahora hablan sobre un nuevo comienzo. Vamos a ver. Ay, mira qué lindo. Nos comienza en el amor, en las oportunidades, en abrir tu corazón, en florecer a pesar de las cosas, en que se está comenzando a aclarar el panorama, ¿sabes? Esta flor de loto sobre el agua me encanta. Es como que darle una nueva oportunidad a las emociones, a los sentimientos. Es como que a través del sol vas a poder lograr visualizar realmente de todas las cosas que tenía, qué es lo que realmente ahorita tú necesitas. Porque muchas veces nosotros agarramos y decimos, ay no, que yo quiero tal cosa en el momento. Sí, de repente en el momento lo necesitabas, pero ahora que has cambiado en algo, ahora que ya has pasado por lo que has pasado, no lo necesitas como tal, ¿ok? Entonces es como que date chance, date tiempo de comenzar a depurar todas las emociones, depurar las sensaciones, ¿bien? Y esto es lo que te va a traer un nuevo comienzo. Vas a conectar con algo o con alguien, ustedes lo llevan a su vida, que realmente les diga o les haga sentir esa conexión, ese amor, esa emoción, ese éxtasis, ese frenesí por la vida. Muy bien. Y por último, la lección que te trae esta lectura. Ay, broche de oro, el 10 de espada. ¿Ok? ¿Cuál es la lección? Mis queridos, tienen que dejar de los pensamientos parásitos, como lo llamo yo, los pensamientos en bucle. Esos pensamientos tienen que dejarlos atrás, porque al final todo esto por lo que estás pasando
es como todo en la vida, tiene un ciclo, eso cierra, termina. Y realmente ahora está terminando. ¿Te acuerdas que yo al principio de la lectura te dije que te sentías así como, ay, como que solito, como que en el desierto? Eso va a acabar, ¿ok? Eso va a acabar, pero ¿qué es lo que yo siento que ellos te quieren decir? Que te tienes que abrir, mira, la apertura así del sol, abrirte a nuevas emociones, a que vayas hacia nuevos horizontes. Puede ser en la parte del amor, relaciones, puede ser en la parte del trabajo, puede ser en nuevos proyectos, en lo que tú veas, tú lo llevas a tu vida. Pero la lección como tal es que todo al final termina. Y si no terminas tú con ellos, ellos van a terminar contigo. Los pensamientos, cuando son rudimentarios, que no te aportan, una cosa es pensar y otra cosa es meditar. Meditar es ver los pensamientos, por así decirlo, las emociones desde lejos, como un espectador más. Ver por qué estás pensando así, ver por qué te estás sintiendo así. ¿Qué es lo que necesitas cambiar sin que eso te afecte emocionalmente hablando? Y es como que se hace más fácil ver las soluciones a las cosas cuando no estamos tan involucrados emocionalmente en ese momento o para una toma de decisión, ¿ok? Entonces, denle con calma que las cosas van a salir bien. Vamos a ver para terminar qué nos quieren decir. Familiar. Ay, mira, con cabeza de gato. Dice, escucha y aprende. Escucha y aprende. Puede ser que esta situación por la cual tú estés pasando sea una situación familiar, o puede ser que ya haya ocurrido en tu familia. Puede ser también que sería buena idea que averiguara si por lo que tú estás pasando algún familiar tuyo o tu abuelo, alguien pasó algo similar. No tiene por qué ser exactamente igual, pero algo familiar. Y podría trabajar, porque yo cuando aquí salió el 10 de espada, yo le iba a decir, y no se queden como este árbol sin hojita. Y los árboles para mí también significan la familia. Entonces, y aquí te salió familiar. Entonces, podría ser bueno también que te hagas una constelación familiar sobre ese punto en el cual tú estás ahorita, que estás en todo este proceso, para ver qué tienes que aprender, para ver qué es lo que te están diciendo, y por eso te dicen aquí que escucha y aprende. Muy bien. La otra sería, ay, mira, Freya, hermosa, dice, tú eres, como tú eres protegido, tú eres aceptado y eres amado. Tú no tienes por qué ser igual que otra persona para que sientas ese amor. Y en la última dice, ay, flor de luna, dice, florece, como que florezcas en donde, ay, mira, vean, una flor de loto, y aquí salió una flor de loto también. Ay, aquí, perdón, que está el bombillito, el arito. Entonces, ¿qué es lo que me quieren decir esto? Florece, mis amados, florece en lo tuyo. Cuando tú termines de hacer esto, esta meditación, que comiences a ver realmente qué es lo que tú deseas, cómo lo deseas y todo eso, va a florecer y me encanta porque tiene que ver mucho con todo esto que astrológicamente se está moviendo, también entrando a la nueva era de Acuario y todas esas cosas, ¿ok? De todos modos, si quieres profundizar un poquito más, busca qué significa la flor de loto a nivel espiritual para que tengas una idea. Aquí me hablan sobre resiliencia, sobre que vamos, que tú sí puedes, y aquí habla sobre florecer sobre toda las vicisitudes, todos los conflictos, todo. Ella es una flor, o esa es una mata hermosa, que el agua puede estar súper estancada, sucia, y ella florece y un olor exquisito. Entonces es muy significativa esta carta. Muy bien.
Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que hablé bastante. Espero de verdad que se me entienda un poco. Y si eres primera vez que estás aquí, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente qué es lo que te gustó de la lectura, en qué te identifica, en qué parte del proceso vas, y si te gusta este tipo de contenido, chévere. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Espero que de verdad ayude en algo. Tomen nota, cómo se sintieron, pausen el video, escriban la pregunta, vean qué es lo que habla su subconsciente y escríbanlo. Hagan un diario. Yo tengo un diario, pero no lo tengo a la mano. Ya va, déjenme buscarlo. Miren, yo tengo este diario y este es un... Bueno, aquí hay unas tiradas también, pero este diario... Yo, por ejemplo, luna llena en Capricornio y escribo. ¿Ve? Entonces, esto me ayuda a mí a que cuando, por ejemplo, haya la luna nueva la luna llena en Piscis, yo reviso qué fue lo que yo sentí, cómo yo estaba en la luna nueva en Piscis, que eso me da un periodo de 6 meses. ¿Qué fue lo que se me cumplió de lo que yo sembré, que tengo que reforzar, en qué cambié, qué es lo que quiero modificar? Entonces, es importante que anoten, ¿ok? Bueno, ahora sí, los voy a dejar hasta aquí. Espero que ayude, va con muchísimo amor. Y recuerden que yo soy Kalahak. Me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Nos vemos, mis amores. Bye bye.